Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 12, del versículo 12 también en adelante. Y vamos a recordar lo que en este día la cristiandad celebra o recuerda, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer de ese capítulo también del versículo 12 en adelante. Y yo escogí el Evangelio de Juan, pero vamos a consultar los otros evangelios y cómo cada uno narra este hecho con los detalles similares. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios así: al siguiente día, muchos que habían venido a la fiesta oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo. Clamaban: gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, tal como está escrito. Y la referencia es en Zacarías 9:9, está esto escrito. Y dice: no temas, hija de Sión, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que eso estaba escrito de él y que precisamente eso le hicieron. Y la gente que estaba con Jesús testificaba de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso la gente salió a su encuentro, porque habían oído que él había realizado esa milagrosa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada adelantáis? El mundo se va tras él. Bueno, esta es una versión Reina Valera, pero un tanto parafraseada si lo leímos en la versión antigua. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, al mundo se va tras él. Vamos a orar y después leemos de otras versiones de otros evangelistas. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Primero que nada porque tú nos das la vida y con ello, Señor, la oportunidad de estar en tu casa. El salmista, Señor, decía, el rey David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias, Dios mío, porque has abierto este lugar en donde tú has prometido en tu palabra que estarías en medio de nosotros. Gracias porque sabemos que tú eres fiel a tu promesa y estás aquí, Señor, presidiendo, viendo lo que aquí hacemos. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces a cada uno en lo personal, cómo estamos, en qué pensamos, qué sentimos. Ahora, Dios mío, te pedimos que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, y que esta porción de la palabra que habla de lo que aconteció miles de años atrás en tu ministerio terrenal, Padre bendito, los principios que hoy vamos a
reflexionar, a pensar, siguen estando vigentes. Todo esto es preparación para lo que días más adelante acontecería, tu sacrificio en la cruz. Pero ese sacrificio, Señor, conlleva traer al mundo la solución al problema del hombre, que es el pecado. Y tú en la cruz del Calvario, Señor, saliste victorioso. Celebramos esta llamada Semana Mayor, Semana Santa, y este es el inicio de esta semana. Y recordamos, Señor, tu entrada triunfal y buscamos reflexionar en el sentido y propósito que tenía todo esto, Señor bendito. Ayúdanos a entenderlo y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y sea Él el que siembre en cada corazón lo que necesita, el que responda a cada petición, a todo anhelo de corazón en esta mañana, Señor, de todos los que estamos aquí. Bendícenos, ayúdanos, ponemos en tus manos a todos aquellos que no se encuentran con nosotros, solamente tú sabes las causas, pero donde quiera que se encuentren, Señor bendito, sé tú con ellos, bendícelos. Y aquellos que han tenido o tienen la oportunidad de venir y han decidido no hacerlo, Señor, te pedimos que tú trates especialmente con ellos, que no los dejes tranquilos, porque venimos con un propósito de alabarte, de glorificarte, de reconocerte, Señor, y sobre todo reconocer lo que tú has hecho con nosotros, lo que tú sigues haciendo y lo que tú harás, porque tú eres nuestra provisión, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Dios. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Al final todos relatan este mismo suceso, pero cada quien de acuerdo a su óptica de cómo cada evangelista vio ese mismo evento o vivió ese mismo evento. Vamos a poner atención en la mirada que pone este evangelista. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Aquí ya da más detalle. Juan lo resumió, lo hizo más conciso, pero los evangelistas van añadiendo detalles, de tal manera que si leemos cada versión de cada evangelista, de acuerdo a cómo él lo vivió, porque ahí estaban ellos, Mateo, Marcos no era apóstol, pero sí era discípulo, Lucas, el médico amado, tampoco era apóstol, pero también era discípulo, pero acompañaron a Jesús. Y si algunos no estuvieron ahí, averiguaron, antes de escribir sus evangelios, averiguaron, preguntaron, si es que no estuvieron ahí, y dieron el informe de lo que pasó ese día. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el contexto es que camino a Jericó subían a Jerusalén. Jerusalén estaba en montes. Sión es un conjunto de montes, Sión es sinónimo de Jerusalén. Por eso siempre van a encontrar cuando lean que subieron a Jerusalén. Porque de donde venían, para llegar a Jerusalén, tenían que subir. Venían camino por el camino a Jericó y llegaron a Betfagé, que es un lugar aledaño a Jerusalén. Está como a 5,5 kilómetros de Jerusalén. Y más adelante de Betfagé o Betfagé está el Monte de los Olivos y está Betania, es otro lugar que casi siempre que Jesús visitaba Jerusalén, llegaba a Betania, porque en Betania vivía una familia que eran sus amigos, amigos íntimos, amigos apreciados que siempre lo acogían ahí. Ahí se quedaba él a dormir, a descansar y a preparar
lo siguiente que era visitar Jerusalén, la capital de Israel. No solo la capital política o administrativa, sobre todas las cosas, capital espiritual, porque ahí estaba el templo. Ahí residía, digamos, como nuestra nación, que el Distrito Federal, ahora ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, pues, pero aquí está la sede de los poderes. Es el centro político, social, económico, porque aquí residen los poderes. Algo semejante era Jerusalén, pero siendo Israel quien era en el sentido espiritual, el centro espiritual de Israel estaba en Jerusalén porque ahí estaba el templo. Ahí residían los sumos sacerdotes, los levitas, y en el tiempo de Jesús, añadido a todo ese cuerpo, estaban los escribas y los grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran los grupos de influencia y de poder en su tiempo. Añadidos a esos grupos, fariseos, saduceos, herodianos, estaban los esenios, y Jesús tenía relación con los esenios. Si ustedes ven, su primo Juan el Bautista dice que creció y se formó en el desierto. En el desierto estaban los esenios, seguro que se formó con ellos. Por ahí hay libros que dicen que Jesús era esenio y que ahí se fue formado. Eso no tiene sentido. Tenía relación con los esenios. Su mismo primo se formó con ellos. Jesús descendía de gente que tenía relación con lo espiritual. Seguro había dentro, bueno, seguro porque Juan el Bautista, su padre, fue sumo sacerdote. ¿Recuerdan cuando? Porque también la esposa de este sacerdote, de este sumo sacerdote, se me fue ahorita el nombre, Zacarías, gracias, ministraba en ese tiempo, y fue cuando su esposa también ya era grande y no tenían hijos. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, fue un milagro como el de Abraham y Sara. A lo que voy, Jesús estaba emparentado también con los sacerdotes. Tal vez en ese tiempo no, pero anteriormente tal vez su abuelo, tatarabuelo, dentro de la genealogía. O sea, siempre estuvieron relacionados con lo espiritual. Vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos. ¿Cuál era el propósito en esta ocasión de venir a Jerusalén? Aparentemente celebrar la Pascua, sí, pero ese no era el motivo. Estamos hablando de la última semana del ministerio terrenal y de la existencia terrenal de Jesús en la tierra. Porque a partir de este día empezaba la que conocemos como Semana Mayor o Semana Santa, en donde se realiza todo el calvario que iba a sufrir Cristo. Iba a enfrentar a la élite espiritual, iba a entregar su vida, iba a llevar a cabo, iba a concluir la misión por la que había venido a la tierra. Y él estaba plenamente consciente. Eso es lo que estamos reflexionando. El inicio de esa experiencia, Jesús estaba enfrentando su destino. Y inicia con esta entrada triunfal, apegándose a lo que en Zacarías 9:9, si alguien lo busca, se había profetizado. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Si me ayudan a leerlo. Un pollino tenía que entrar. Fíjese, estamos hablando de Zacarías, cientos de años antes de Cristo. Hay cientos de profecías acerca de Cristo. Son las llamadas profecías mesiánicas, que hablan acerca de este Mesías. Pues este Mesías estaba por concluir su misión. Vendría
cabalgando sobre un pollino. Un pollino es un hijo de una asna y se le llama pollino porque es un asno joven que todavía no ha sido domado, que ya está capacitado para recibir la carga y cumplir con su función, pero es joven y todavía no ha sido domado. Sobre un pollino iba a entrar. Muchos dicen, es que, pues sí, pero es que Jesús acomodó las profecías y las adecuó. Vamos a decir que en esta ocasión muchas profecías, aunque las hubiera pensado, no se hubiesen dado, pues. Pero vamos a darles la razón a los críticos. Se cumplió porque Abel sabía que estaba profetizado de él eso, y entonces fue por el pollino, como aquí dice, y lo preparó todo. Sí, pero él no iba a preparar a la gente y la reacción de la gente. Ahorita vamos a ver. Entonces, para esto, dice, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Luego los va a regresar, los va a utilizar y luego se los regresa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, fue lo que estamos leyendo. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Híjole, ¿cuántas cosas hay aquí? Además de reflexionar en cada detalle de esto, hasta donde nos alcance, me gustaría revisar todos los antecedentes y el contexto que hay acerca de este acontecimiento. Y para empezar, ¿qué significa la palabra Hosana? Bueno, estaba yo viendo, en sí, dice que el significado es, sálvanos ahora, te lo rogamos, o tráenos ahora la salvación. Esta era una aclamación bien adecuada al personaje y a los anhelos del pueblo de experimentar su salvación, porque sabían que el Mesías iba a traer esa salvación, que la labor, que el propósito del Mesías era esa, salvar al pueblo. Pero ¿quién era el Mesías en el imaginario y en la mente de todo israelita, de todo judío, de todo hebreo? Tenía que ser hijo de David. Y de acuerdo a la promesa hecha por David de que su reino no tendría fin, ese Mesías iba a reinar sobre la nación y su reinado no tenía fin, de tal manera que esto involucraba que no solamente cuando viniese el Mesías iba a ser nada más rey de Israel, sino al final iba a ser rey de todo el mundo. Pero en la imaginaria del judío era que ese rey, descendiente de David, iba a tomar posesión del reino, iba a reinar con autoridad y con las cualidades de su padre. Un Dios justo, misericordioso, lleno de amor y que traería bien y bendición a su pueblo.
Ese era el concepto. Y si ese Mesías, ese judío, ese hijo de David iba a reinar, bueno, seguro que para reinar tendría que formar su gabinete y crear un cuerpo administrativo o de alguna manera, porque para hacerse cargo no solo de Israel, sino de todo el mundo, tenía que ser una persona muy especial. El Hijo de Dios, el Mesías, hijo de David en la carne, descendiente de David en la carne, pero hijo de Dios. Así a grandes rasgos eso era lo que esperaban, más que nada porque además a través de toda la historia Israel había sido subyugado por imperios, desde los medos, persas, asirios, egipcios, griegos y ahora romanos. Lamentablemente esa había sido su historia. Nosotros sabemos, y el Señor a través de su palabra nos los indica, porque el pueblo fue infiel, porque el pueblo no cumplió con los propósitos que Dios le había asignado, de ser reyes, de ser sacerdotes, de transmitir el mensaje del evangelio. Bueno, en este caso todavía no hablamos del evangelio, que es buena nueva, porque esa buena nueva la traía el Mesías, apenas iba a acontecer. Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían la labor de dar a conocer a ese Dios a la demás gente que no lo conocía. Pero fallaron en ese propósito porque cayeron en idolatría. A grandes rasgos, en muchos pecados pues, pero la esencia pues de que obligó a Dios a actuar disciplinándolos fue la idolatría. Porque Él se manifestó a ellos como el único y verdadero Dios, un Dios fuerte y celoso que no compartía su gloria con nadie. Y ellos fallaron en eso. A pesar de tener el conocimiento del Dios verdadero, no le guardaron, no le respetaron, no se ciñeron a sus principios. Y Dios tuvo que disciplinarlos. Y a través de toda la historia, ese pueblo escogido, al que Dios ama y toma por hijo, lo disciplina. Y ese pueblo ha sido disciplinado de muchas maneras y de una manera muy severa. Y todavía, dice la Escritura, el último trato fuerte de Dios con ellos va a ser en la tribulación. Pero Dios los sigue amando. Con todo que ellos no han querido de Dios, Dios sigue tratando con ellos para bien. Iba a decir para mal, no, para bien siempre, aunque disciplinándolos. Y la bendición sigue estando con ellos. Y Dios sigue teniendo planes con ellos. Entonces esa llegada de ese profeta, porque entendamos que todavía no lo concebían como Mesías. O sea, entendamos a ese pueblo, porque desde aquí lo criticamos, que muchos lo rechazaron, que unos no lo recibieron, que lo trataron así, que fueron asá. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiese sucedido si viene el Señor Jesús en persona aquí y empieza a predicar? ¿Cómo nosotros lo recibiríamos? Pregunto esto porque nosotros ya no tenemos ese problema. Sabemos quién es Jesús. Cada año se celebra esta Semana Mayor, su muerte, su resurrección, su pasión. Todo eso ya lo conocemos. Sabemos quién es Jesús. Pero entendamos, ellos, con todo eso que habían pasado por su desobediencia, habían sido dispersos en los imperios del tiempo en que fueron llevados cautivos. 10 tribus fueron llevadas y esparcidas. Luego, bueno, primero hubo una división del reino, 10 tribus en el norte y 2 en el sur. A esas 10 tribus en el norte, los asirios los llevaron cautivos y los dispersaron en todo lo que era su imperio, que son las 10 tribus perdidas de Israel, que según conocemos ahora, no según, sino de ahí viene ese término.
Después, las otras 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y solamente remanente de ese reino del sur regresaron de Babilonia después de 70 años para reconstruir el templo. Y otra vez, con la construcción o la reconstrucción del templo, volvió otra vez a darse la adoración al único Dios verdadero, bajo otro contexto y otras circunstancias, debido a esa disciplina que Dios les dio. Y así estuvieron, y vemos la acción de los profetas exhortando al pueblo a volverse a Dios, a cumplir con sus preceptos, a buscar sus caminos, y no entendieron. Dios tuvo que disciplinar y actuar por amor, aunque parezca duro, pero es similar a la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué los disciplinamos? ¿Porque no los queremos? ¿O porque los queremos? Y porque eso sabemos que debe redundar en encauzarlos a bien, porque los amamos. Es la misma conducta de Dios con su pueblo. Y así fue caminando, pues muchos regresaron con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel para reconstruir el templo, para volver a los principios, a los estatutos del Dios, a su ley, etcétera, etcétera. Pero siguieron cayendo en apostasía, en idolatría, y Dios volvió a permitir que otro imperio volviese a subyugarlos, hasta que, pasado un tiempo, se manifiesta el último profeta, que en nuestra Biblia es Malaquías. Pasaron 400, 500 años de silencio. En esos 400, 500 años está la historia de los macabeos, que fueron parte del sacerdocio de Israel y que defendieron, etcétera, etcétera. Eso acontece en esos 400, 500 años de silencio, en el sentido de que ya no se levantó profeta. Pasados esos 400 y 500 años, aparecen 2 personajes importantes manifestados como profetas. El primero, Juan el Bautista, enviado para preparar el camino para el Mesías. Y resulta ser que el Mesías era su primo. La nación es conmocionada, porque aparentemente por cientos, incluso miles de años, se había profetizado de ese Mesías. Y ahora parece ser que este Jesús de Nazaret, de Nazaret, de la provincia de Galilea, de una provincia que nadie esperaría de ella nada, no igual, pero algo semejante, para que usted encuentre un poquito el paralelo, porque así le decían a Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es como si dijéramos: ¿de verdad un cristiano fiel y verdadero y que busca a Dios puede salir de Tepito? Con las distancias, lo que quiero transmitirles es el sentido. Era más o menos lo que ellos querían decir. De Galilea, un pobre pueblito de pescadores ahí de Nazaret, de ahí puede salir un profeta, y además que diga que es el Mesías, porque dice que es hijo de Dios. O sea, siempre en el pueblo estaba la expectativa de cientos de años profetizados de ese Mesías, pero parece que ahora, después de tanto silencio, después de tantas penurias y todo lo que le ha pasado al pueblo, y que seguimos estando subyugados y con esta situación, porque ahora los sacerdotes ya no son los descendientes de Aarón, ni están los levitas con la pureza del Antiguo Testamento que servían a Dios. Ahora los puestos de sacerdote, y eso se compran, se venden. El que está puesto como rey es impuesto por el imperio, pero no es de descendencia del linaje de David, Herodes, que ni siquiera es israelita puro.
tienen nexos y por ahí de los amonitas, de los moabitas, de todo. ¿Me están entendiendo? Ese era el ambiente. Sin embargo, a pesar de todo, existía el templo y existía la ley. Y todo eso siempre es lo que ha preservado a que exista Israel. Muchos pueblos de la antigüedad, de los imperios que mencionamos, ya no existen. Pero Israel, con todas las penurias, con todas las vicisitudes, sigue existiendo. Y sigue formando parte del plan que tiene Dios. Porque es a través de ellos que vino para nosotros la salvación. Porque Jesús era judío y es de los judíos de quien viene la salvación. Y es a través de un judío llamado Jesucristo que Dios derribó la barrera que había entre el pueblo escogido y los gentiles. Y de dos hizo uno, derribando lo que nos dividía. Y el pueblo que estaba ajeno y lejano, ajeno al pacto y a las promesas, ahora a través del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada, es hecho partícipe y es añadido al pacto y a las promesas y se convierte en el Israel espiritual de Dios, y eso somos nosotros. De hecho, a pesar de todo eso que hemos dicho, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Israel sigue siendo el pueblo a través de los cuales nosotros tenemos la salvación. Y con todo que en la actualidad se dice que el 90% de los judíos o son ateos o son agnósticos o no creen en Dios. Con todo, Dios sigue teniendo planes para ellos. Y Dios pide ahora a su iglesia, a su Israel espiritual, que oremos por la paz de Jerusalén. Que oremos por el pueblo escogido. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando usted se mete a leer a Romanos y las epístolas de Pablo, en donde Dios le reveló a Pablo todo ese plan, eso que estamos hablando y eso que ya nosotros conocemos, fue revelado y fue transmitido. Si los mismos judíos inmersos en el conocimiento del único Dios verdadero no pudieron comprender lo que significaba esa entrada triunfal y esa venida de ese Mesías de una manera completa, menos nosotros lo íbamos a comprender. Pero es a través de la revelación que Dios le dio a un hombre llamado Pablo que podemos entender todo eso. Ahorita yo no me voy a esforzar más en explicarles, porque yo sé que ustedes ya conocen de lo que les estoy hablando, porque lo han leído. Y porque por años se ha celebrado esta Semana Mayor y siempre se hace alusión a todo esto que conocemos de Dios. Todo esto es algo que sucede en la esfera espiritual y en la cual nosotros estamos relacionados, porque les decía las epístolas, que debido al rechazo que el pueblo de Dios hizo a su Mesías, que Dios decidió abrir la plenitud de los gentiles para que ese pueblo que estaba lejano, que ni siquiera consciente de la existencia de un único Dios verdadero, ahora abre lo que en la Escritura se abre, la plenitud de los gentiles, para que ahora todos esos gentiles que abran su corazón y acepten a ese Mesías, entren y se conviertan en hijos de Dios. Y esa plenitud de los gentiles es lo que estamos viviendo ahora. Cuando se termine todo el número de gentiles que van a entrar y ser salvos, entonces inicia otra etapa que Dios tiene preparada, donde entra ya la tribulación y la venida del anticristo, del hombre inicuo, el hombre de pecado, y todas las etapas que ahí en Mateo 24 ese Mesías definió y explicó, se van a dar. Pero lo que quiero decir es que por la dureza del corazón
de ese pueblo escogido y que no abrió su corazón para reconocer y aceptar al Mesías, Dios nos abrió a nosotros la oportunidad. Y es por eso que nosotros entramos. El Señor es claro en su palabra y su palabra se cumple. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pero a todos aquellos que lo reconocieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos del Espíritu Santo. Porque ellos mismos dicen, somos hijos de Abraham, somos descendientes de carne y sangre del hombre escogido por Dios para formar un pueblo. Y el Señor les dice, vosotros sois hijos del diablo porque hacéis las cosas que Él quiere. Todo eso contribuyó a que Dios abriera la oportunidad. ¿Cuántos fueron salvos en el ministerio del Señor? Muchos, pero el deseo de Él es que todo Israel hubiese sido salvo. Pero encontramos a un pueblo, ¿cómo decir? Voluble, a veces inconsciente, llevado a veces por apariencias o ¿cómo llamarlo? Porque ese pueblo que lo aclamaba, días después, lo aclamaba diciendo, ven y sálvanos, ven y tráenos la salvación, ahora lo necesitamos. Y estoy siendo explícito en el término y lo que significaba más allá de las palabras. Ven y sálvanos, lo necesitamos. Tú eres el indicado, te reconocemos como tal. Ven a establecer tu reino, hijo de David, y trae grandeza a esta nación, porque tú vas a ser no solo rey de nosotros, sino del mundo. Estamos esperando eso. Eso significa que nos vas a emancipar del imperio romano que nos subyuga. Tú vas a cambiar las condiciones, porque también la Escritura describe luego las condiciones del milenio que ese Mesías iba a traer. Y ese milenio lo vamos a experimentar nosotros si permanecemos fieles. Ese pueblo que clamaba todo eso, días después, ¿sabe qué gritaba? Crucifíquenlo. Ese mismo pueblo, bueno, aquí hay otro sentido. Jesús llegó a Jerusalén para cumplir su misión, pero mientras eso también, como buen judío, iba a celebrar la Pascua. Nosotros le llamamos Semana Mayor, Semana Santa, pero al final también celebramos la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La celebración que era necesaria en el pueblo de Israel porque celebraban el que Dios los hubiera liberado de la esclavitud de Egipto. Y para que eso sucediera, antes Dios les advirtió que iba a pasar en Egipto, iba a venir el ángel de la muerte y iba a matar a los primogénitos, porque era parte de la última plaga para ser liberados. Y para que ellos no fueran afectados por el ángel destructor, el ángel de la muerte, tenían que sacrificar un cordero y poner en los dinteles de la puerta la sangre de ese cordero. Y cuando el ángel de la muerte identificara la sangre, iba a pasar por alto y no les iba a decir nada. De hecho, el significado etimológico de la palabra Pascua significa eso: pasar por alto o escapar del juicio. La muerte del cordero, la sangre del cordero, los hacía a ellos ser pasados por alto y que ellos escaparan del juicio. Ese mismo significado estaban celebrando y recordando. Ese Mesías llegó a Jerusalén para su misión, pero también para celebrar esa fiesta, para recordarse a él mismo que él era el cordero que tenía que ser sacrificado para que el pueblo
escapara del juicio. Se dice que en esas celebraciones estaba escrito en la ley de Moisés que el pueblo estaba obligado, dentro de todas las fiestas que celebraba Israel, que cada fiesta tiene significado espiritual profundo y espiritual, simbólico, estaba obligado a subir a Jerusalén para celebrar 2 o 3 de esas fiestas, pero mínimo al menos una. Ahora, había una población que vivía en Israel, pero habíamos hablado de la dispersión, de la división del reino. Había muchos judíos dispersos por todo el mundo conocido de ese entonces, fruto de esas, haber sido llevados cautivos y haber sido disciplinados. A pesar de estar lejos, seguían adorando al Dios de Israel y respetando los preceptos de la ley donde estuvieran. Y apegados a esa ley, sobre todo en esa fiesta, por el significado de ella, muchos venían de lejos para celebrar la fiesta en Jerusalén. Se dice, los autores, que se llegaban a juntar, no solo de Israel, sino de todas partes del mundo que venían a celebrar la fiesta, 2 o 3 millones de personas en Jerusalén. O sea que la ciudad estaba llena, primero con los habitantes naturales y de los que del mismo Israel, de todas las provincias, llegaban a celebrar la fiesta. Y luego todos los, llamémosle ahorita turistas, judíos que vivían en otras partes, pero que venían de todo el mundo conocido a celebrar esa fiesta. Era un cúmulo de gente. Muchos de ellos, a pesar de estar lejos, se informaban de lo que estaba sucediendo en su patria original. Y si no era la de ellos, la de sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Lo que sucede hoy con todo judío siempre un judío tiende a tener mínimo 2 nacionalidades. Aquí tenemos judíos mexicanos, judíos argentinos, judíos brasileños, todos siempre tienen 2 nacionalidades por lo mismo. Considerando que un judío siempre la nacionalidad la da la mujer. Un judío, hijo de judío, que puede tener madre extranjera, aunque sea hijo de judío, no necesariamente es considerado judío. La nacionalidad en esa nación la da la mujer. Un hijo de judía es judío. Punto. Estamos hablando de los judíos descendientes, aunque también tengan un padre no judío, pero si respetan los preceptos de la ley y buscan a Dios, son considerados judíos. Pero bueno, estamos hablando de esos judíos que vivían afuera y acudían ahí. Entonces estaba repleto. Jesús, como vimos aquí, se prepara. Miren, vamos a leer este versículo. Lo saqué y vienen otras cosas, pero híjole, este versículo a mí me impacta. Lucas 9:51. Y quiero que todos lo leamos, por favor. Fíjese el significado de este versículo. Otra vez, Jesús venía, sí, a celebrar la Pascua, pero venía a cumplir con su destino. Y este versículo es bien ejemplificativo. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3, léanmelo por favor. ¿Qué significa firmar el rostro? ¿Qué pasa cuando usted es consciente de algo que tiene que hacer, algo que impacta su vida, que es demasiado grande el significado de lo que va a hacer y que usted lo tiene que hacer? Que es crucial, que es determinante, que tiene un sinnúmero de consecuencias, que es grandioso y que usted lo tiene que llevar a cabo.
¿Qué significa afirmar su rostro? Estar consciente de todo eso. Tomar la situación y afrontarla. Afirmó su rostro. Había en él decisión. Está hablando en el momento que llegó para enfrentar su destino. Consciente de afrontar ese destino. A mí no me gusta cuando predican que Jesús tuvo miedo de enfrentar la muerte. Eso no es cierto y se los puedo comprobar con la Escritura. Esa es la interpretación, y grandes predicadores lo dicen cuando examinan Getsemaní, la oración, todo eso. Pero me da coraje, hasta me da coraje, porque mi Señor nunca tuvo miedo de enfrentar la muerte. Esos cientos de profecías, ¿recuerdan Camino a Emaús? Se las recitó. Él las sabía, y hay porciones proféticas, mesiánicas, en donde describen con detalle lo que significaba el sacrificio de la cruz, que era tremendamente cruel. A ver si hay ocasiones, por ahí hay una, ¿cómo se le llama? Médicamente analizan cada uno de los puntos que van sucediendo en la fisiología humana cuando eran crucificados, y es tremendamente cruel. Va paso a paso describiendo lo que va sucediendo en cada parte del cuerpo, con la sangre, con las articulaciones, con todo, y es tremendamente doloroso. La fisiología de la crucifixión se llama. Cristo estaba consciente de todo eso. En el Salmo 22, mientras hablo, ayúdenme a buscarlo. Ahí describe lo que sucede al crucificado. Se le descoyuntan los huesos por la presión de la posición y de los clavos y todo. Hay una aceleración de los latidos del corazón porque hay problemas para bombear la sangre y empiezan a fallar algunos órganos y hay gangrena y empieza, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús estaba plenamente consciente de todo eso. Jesús nunca rehuyó eso. Aquí dice que afirmó su rostro para enfrentar su destino y ir a Jerusalén sabiendo de todos esos detalles. Jamás tuvo miedo a la muerte. Le voy a decir a qué era lo que tenía miedo. Lea, a mí me sorprende. A ver, ¿qué era lo que mantuvo a Jesús fiel en su misión? Dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Cumplió a cabalidad su misión. Enfrentó a cabalidad su destino y dijo al final, consumado es, la obra está hecha. Y eso significó que me dio a mí vida, que me dio a mí perdón, que me restituyó, que me hizo su hijo. Y a par de ese sufrimiento, de todo lo que estaba ahí en la cruz plenamente consciente, dice Isaías, cuando también describe Isaías 53, dice que se alegró y se gozó, porque él vio a futuro a aquellos que fueron resultado de su sacrificio, o sea, nosotros. Vio el fruto de su aflicción y sintió gozo, dice ahí Isaías 53. En otras palabras, pero ese es el sentido. En esa cruz, si usted quiere, con toda la crueldad, él estaba gozándose. Es como las madres. ¿Qué pasa con las madres? No es fácil tener un hijo. Es de los dolores más grandes. Y pasan toda esa penuria y lo sufren. Pero dicen que cuando oyen el llanto del niño nacido, todo eso se les olvida.
y sienten gozo y satisfacción porque fueron utilizadas por Dios para dar vida. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Paralelo a lo que dice Isaías. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de su aflicción? ¿Por su llaga fuimos nosotros? Pregúntese, cuando le fallamos, ¿qué sentirá? Ahora, regresando, Cristo estaba consciente de todos los detalles que él tenía que afrontar. Jamás sintió miedo. Como hombre, como hijo del hombre, lo afrontó porque sabía con detalle lo que conllevaba. ¿Sabe a lo que sí tenía miedo? Vea, ¿qué hacía Jesús antes a levantarse? Retirarse a orar. Para delinear el plan del día, a quién iba a ayudar, a quién iba a visitar, qué iba a decir, etcétera, etcétera. Y había multitudes, miles. En un momento se habla de que alimentó a 5,000, sin contar niños ni mujeres. Bueno, miles que acudían para ser ministrados. No solo en la palabra, sino en sanidades, y no solo físicas, sino del alma, del espíritu. Demonios salían y acudían a él. No sé a qué horas empezaba, pero no había hora para terminar, porque a todos los atendía hasta el final, o tal vez hasta que solamente la oscurecía y ya eso le impedía seguir. ¿Cómo terminaría? Agotado. Porque no solo era escucharlos y darle solución, sino, ¿sabía usted que muchos psicólogos necesitan psicólogo? Porque muchas veces la carga de lo que tratan, que son emociones, que son cosas fuertes, los afectarían a ellos. Bueno, Jesús, siendo humano, trató con los problemas humanos de todo tipo y a todos los ministraba. Terminaba completamente agotado. A veces solo se sentaba y se acostaba para cruzar Genesaret y iba dormido y lo tenían que despertar. Lo que quiero decirles, lo que mantuvo a Jesús, al Jesús humano en su misión fue la hermosa, estrecha y única relación con el Padre. Se levantaba y oraba y tenía comunión con el Padre y lo adoraba y le platicaba y le decía y le pedía consejo, ayuda, dirección para lo que tenía que hacer en el día y a quién iba a decir. Ministraba y terminaba agotado, cansado, a veces como muerto quedaba de tanto cansancio. Pero muchas veces, a pesar de todo eso, dice la Escritura que se alejaba al monte solo a orar. Lo que lo mantenía era esa comunión con el Padre, esa comunión única. Y oraba después ahí, creo que es en Juan 10 y hacia adelante, dice: Padre, yo oro por los que han de conocer. O sea, desde ahí ya estaba orando por nosotros. Y te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Una comunión tan perfecta, tan exacta. Eso lo mantenía, eso le daba fuerzas y lo estimulaba para cumplir su misión. Jamás experimentó alejamiento del Padre. Jamás experimentó o no sabía él qué significa estar sin Dios.
a eso le tenía miedo. Porque él sabía que para el mismo Padre nunca, si bien reflexionamos acerca del sufrimiento de Cristo y en esa frase dicha en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y reflexionamos en el sufrimiento del Hijo. Pero usted sabe cómo sufrió el Padre. Y el Padre lo tenía que desamparar, porque siendo Dios un Dios justo, se tenía que cumplir con justicia. Cristo tenía que experimentar el desamparo del Padre para que se cumpliese toda justicia y entonces fuese abolido el pecado. Eso fue lo que hizo que Jesús orara en Getsemaní de una manera tan profunda. Jamás él había experimentado estar lejos del Padre. No sabía eso y tenía que enfrentar eso, y eso no lo quería, porque el significado de estar desamparado y alejado del Padre es el infierno. Y él tuvo que experimentar eso por usted y por mí, y eso fue real. A eso fue lo que le tenía miedo, no a la muerte. Él mismo dijo en alguna ocasión, para eso he nacido. ¿Entiende? Ahora, ¿qué enfrentaba Jesús? Si regresamos al contexto, en Juan es más profundo. Hay otro evangelio mientras estoy hablando que también cuando analiza la entrada triunfal nos menciona con cuántos días de anticipación llegó Dios a Betfagé y Betania. 6 días habla ahí. O sea que no recuerdo cuál de los evangelios. En Juan dice 6 días antes. Bueno, o sea, en pocas palabras, en algún momento venía ese tiempo que tenía que afrontar y dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, a enfrentar su destino. Ese es el meollo de todo, pero llegó con una semana de anticipación. El viernes llegó a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, porque siempre lo acogían ahí. Ahí dormía, ahí estaba y se levantaba para ir a Jerusalén, para seguir predicando, para ir a las aldeas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue? Fíjese, estamos hablando de todo lo que significa el Mesías y que todo lo que debía traer el Mesías, porque las profecías decían de todo eso y hacia eso vamos. Bueno, el detalle es, ¿sabe cuál es el detalle, por ejemplo, de los judíos? ¿Por qué también rechazaron a Jesús? A mí me da miedo haber estado en esa época, que a mí me hubiese tocado vivir en ese lugar y en ese tiempo en que se manifestó el Mesías. ¿Sabe por qué me da miedo? Porque lo más seguro es que yo también lo hubiera rechazado. ¿Por qué lo rechazaban? Primero, ¿cómo un hombre de esos antecedentes va a ser el Mesías? Era de una familia destacada, honorable, considerada por la sociedad como ejemplar o destacada. ¿Cuál era el oficio de su padre? ¿Qué fue él? De un pueblito por allá, escondido, nada notable, no de buena fama, pueblillo de pescadores. Nótese mi ironía, no que yo lo piense así, pero así decían. Y ya, como una persona así se dice ser primero profeta y luego Mesías. ¿Será hijo de David, pobre carpintero? Lucas hace una investigación exhaustiva de la genealogía. ¿Quién era la que da nacionalidad? Dijimos, ¿el hombre o la mujer? ¿Quién le dio la nacionalidad a Jesús? Era judío. Y según la genealogía, descendiente de David. También José. Pero en este caso, quien le da la nacionalidad fue la mujer. Ahora, vamos a suponer, porque él mismo decía, si no me creen, créanme por las obras que yo hago.
créanme por las palabras que yo digo. Si todo lo que digo está de acuerdo a la ley o no, jamás. Jesús dijo, no vine para abrogar la ley, porque también lo acusaban de eso. No, están equivocados. Yo no vine para abrogar la ley, sino para darle cabal cumplimiento. ¿A qué se refería? ¿Cuál es la esencia de la ley? No recuerdo aquí, si me ayudan a buscarlo ahí, pero dice en algún punto, en algún pasaje, que la esencia de la ley es justicia, misericordia y verdad. Eso es lo que vino Cristo a hacer, a darle cabal cumplimiento a la esencia de la ley. No vine para abrogarla. Y cuidado, ustedes son los que se han despegado de esa ley. Incluso han creado mandamientos de hombre y han obligado al pueblo a respetar esos y se han olvidado de la esencia de la ley. Y yo vine no a abrogarla, sino a darle cabal cumplimiento en esa esencia: justicia, misericordia y verdad. Y lo rechazaban. Vámonos a Lucas 4. Fíjese, ahí en Lucas 4, en su propio pueblo, en Nazaret, inicia bueno, ya había iniciado su ministerio, pues, porque ya había predicado en sinagogas y eso. Pero ahí dice Lucas 4, vamos a leerlo. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Espérenme tantito. Es Lucas 4:14, gracias, sí. Y Jesús volvió, bueno, aquí ya había iniciado su ministerio porque ya predicaba, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, aquí, al inicio de su ministerio, el diablo lo tentó. Y conocemos también todo eso, que lo llevó al desierto, etcétera. Pasó todo eso. Antes había ayunado para iniciar su ministerio. El diablo lo quiere tentar y Jesús lo vence con la palabra. Entonces, en el 14 encontramos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. No había pero en lo que estaba enseñando. Si no me creen, créanme por mis obras y créanme por lo que digo. Nunca estuve fuera de los principios de Dios. Y estamos hablando del Jesús hombre. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que algunos dicen, ay no, yo voy a la iglesia, no voy por costumbre, sino por devoción. Pues ven como quiera, aunque sea por costumbre, ven. Porque entonces vas a estar, si hay partida de pastel, te va a tocar un pedazo, pero si no estás, por mencionar. Pero el hecho de estar aquí nos da la oportunidad de tener una relación con Dios, de alabarle, de reconocerle, de glorificarle, de reflexionar en su palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer conscientes, porque esa es su función, redarguirnos, nos va a hacer consciente de cómo estamos, de qué nos falta, y que estamos en el lugar adecuado y con la persona adecuada que nos va a ayudar a darle solución a esa situación, sea cual sea, porque ya al estar aquí le estamos diciendo, quiero algo de ti, Señor. Bueno, aquí me lo estás diciendo, pero no están oyendo atrás. No, tú léelo, por favor. Pero por eso, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No vine a abrogar la ley, sino a darle cabal cumplimiento en su esencia. Y ustedes lo han desviado y han creado mandamientos de hombres y cuidan las cosas que no son necesarias, como lavarse las manos. Eso es bueno para la higiene, pero si estamos tratando lo espiritual,
porque todo lo que llega a la boca del hombre se va a la letrina. Eso no es lo importante, y ustedes se fijan en eso más que en la esencia de la ley, justicia, misericordia. Ustedes no hacen ni justicia ni misericordia. Ahorita vamos, híjole, no nos da tiempo, pero después de la entrada triunfal, lo siguiente que hace Jesús, ¿sabe qué es? Ir al templo y echar fuera a los cambistas. Y tiene sentido. ¿Sabe quiénes estaban apoderados? O sea, ya me desvié a otra cosa, pero bueno, la tengo que explicar ya que la hablé. Establezco la función que aquí establece de la misión del Mesías y regreso a los cambistas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era la misión del Mesías. ¿Y sabe qué agrega? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En pocas palabras, yo soy el Mesías. ¿Cuál es el significado de la palabra Mesías? Mesías o Cristo en griego, Mesías en el hebreo, que significa el ungido, el untado, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, que tiene una misión específica, y esta es la misión específica. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha untado, soy el Mesías, soy el ungido. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto sigue siendo válido y está vigente. Esa es la misión del Mesías. Mire, perdón porque lo diga de esa manera, pero no necesitamos a ungidos, a gentes que tengan dones y que hagan cosas. No estoy en contra de eso, porque para eso también los envía Dios, siempre y cuando sean dentro de la Escritura, que no sean aparentes y que todos esos dones estén centrados más bien en el yo y que busquen notoriedad o cosas así. O sea, no estamos en contra de eso, pero no necesitamos de ellos. Lo que necesitamos es humillarnos y buscar a Dios, y esto se cumple. ¿Me entiende? Sigue siendo vigente porque esa es la misión de Cristo. Cristo terminó su labor esencial. ¿Sabe usted que Cristo sigue trabajando? ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Por qué digo eso? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está causándole usted a Dios? Gozo en su corazón cuando ve el fruto de su aflicción, y que ese fruto busca, se esfuerza por caminar de acuerdo a sus principios y de acuerdo a lo que Él logró con su sacrificio, ¿o le causamos tristeza? ¿Tendrá algún sentido reunirse o dejarse de reunir como muchos tienen por costumbre? ¿Será adecuada el consejo de Dios de mencionar que nos debemos reunir? ¿O estamos locos o somos diferentes y quién sabe, estamos mal? ¿O por qué estamos aquí? ¿Se equivocará Dios al aconsejarnos eso? Sabe.
Usted sabe que Dios está consciente de que si bien ya recibimos, o los que hayan recibido a Cristo como Salvador, y ya formamos parte de su familia, y que ya Él perdonó nuestros pecados, y que eso conlleva que venga a morar el Espíritu Santo en nosotros. Usted sabe que a pesar de eso, sigue esa naturaleza caída, heredada de Adán, estando dentro de nosotros. Y que Dios sabe que somos débiles, y que Dios sabe que somos falibles, y que Dios sabe que a pesar de todo eso cometemos burradas. Él está consciente. Y lo que espera es que nosotros actuemos en consecuencia y vivamos vidas esforzadas buscándole, porque eso significa que estamos conscientes de que mientras pisemos esta tierra y vivamos aquí, vamos a fallar. Pero voy a buscar lo menos fallar con su ayuda, porque no nos deja solos. No solamente hizo su obra en la cruz del Calvario, no solamente está intercediendo, sino Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y igual que en su ministerio terrenal, Él quiere dar amor, comprensión, bondad, todo, pero depende del otro, depende de nosotros, de cada uno, que abramos nuestro corazón o no. En Apocalipsis Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, estoy consciente, mi propósito de tocar tu corazón y de buscarte a través de que te reúnas, a través de que leas, a través de que reflexiones, a través de que ores tú, a través de que me alabes, a través de todo eso, es que yo quiero tener intimidad contigo. Por eso toco a tu puerta, pero de ti depende. Si tú abres, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Tendré intimidad contigo porque eso es lo que quiero. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Segunda Crónicas 7:14. A ver, vamos a leerlo todos, porque para todos es la palabra. Estamos leyendo la voluntad de Dios, no lo que yo estoy diciendo. Porque al igual que ustedes, yo estoy tal vez más necesitado. Dice, si se humillare mi pueblo. Todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. No ha pasado, eso sigue siendo vigente. Y eso es lo que quiere Dios. ¿Sabe por qué? Lo primero que hizo después de recibir ese reconocimiento como Mesías en su entrada triunfal, cumpliendo la profecía de Malaquías, entrando sobre un pollino, y que la gente, los que sabían, unieron esa profecía y lo reconocieron como Mesías, y ese grito de Hosana, eso, ven, sálvanos, lo necesitamos, tráenos la salvación. Ellos no estaban conscientes de que eran dos facetas las que el Mesías tenía que vivir, una como el siervo sufriente que tenía que pagar y expiar los pecados de toda la humanidad en ese sacrificio, y otra segunda venida en donde va a venir como Rey y Señor, y va a establecer su reino, y va a venir con autoridad. Pero ellos no estaban conscientes de ellos. Ellos, más que ver todo eso, ellos veían la conveniencia de ese Mesías y de que fuese exaltada la nación de Israel, porque Él iba a establecer su reino. Y ellos iban a disfrutar ahora de ese Mesías y de lo que conllevaba traer. Sus pensamientos estaban inmersos en eso. Hacían a un lado tal vez su situación espiritual y sus pecados, porque nadie quiere. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Redarguir. Redarguir es hacernos conscientes, y a veces cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de que le seguimos debiendo a Dios y que todavía nos falta tanto y no nos gusta, porque al final es desnudarnos y vernos como Dios nos ve, y no es agradable. Y todas aquellas gentes también rehubieron eso, porque el Mesías representa eso. A los suyos vino, y no dice, porque la luz vino al mundo.
Y los hombres, Juan 1:1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más adelante donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hay otro pasaje donde dice eso, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Porque Dios también tiene demandas para el hombre. Dios nos da todo gratis, la salvación es gratis. Es por gracia sois salvos. Dios quiere que nos convirtamos, pero también tiene demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Que te humilles. Cuando el Señor ministraba terrenalmente, una mujer vino a él y estaba enferma y el Señor la sanó. ¿Y sabe qué le dijo? Vete y no peques más. Muchas enfermedades vienen por pecado, no todo, pues. Pero parte de eso son verdades y principios que siguen siendo válidos. Regresando ya para terminar y concluir, inmediatamente después de que fue reconocido como Mesías, de que le gritaban Hosana, seguro, tal vez no toda esa gente, porque ahí era una mezcla de los que ahí vivían y de los que venían de las otras partes del país y de todas las otras partes del mundo conocido en ese entonces. Tal vez no se encontraban todos esos a los siguientes días, pero asusados por los fariseos, por los herodianos, ya habían determinado, ya no me dio tiempo, quería regresar. Sí, fue a la casa de Lázaro, pero días antes Lázaro había enfermado de gravedad. Y conociendo sus hermanas, amigas de Jesús, que Jesús lo podía sanar, fueron y le enviaron un recadero para decirle, Lázaro, tu amigo, al que estimas, está enfermo de gravedad. Sus hermanas te piden que vengas. Y el Señor alargó su ministerio por más días. Y en ese alargar su ministerio, Lázaro murió. Y él decía, no, esta enfermedad o la muerte de Lázaro es para que la gloria de Dios se manifieste. Digo, no lo entendían. Si a mí me hubiese dicho eso, si mi hermano, y voy por él y me dice eso, pues sí, pero yo no quiero que muera, quiero que tú lo sanes y tú puedes hacerlo. Y no entiendo por qué alargas más el tiempo. Y murió. Y fue, y cuando llegó, dice la Escritura que tenía 4 días de haber muerto. ¿Qué pasa con un cuerpo muerto sometido a climas de temperatura alta? La descomposición natural es mucho más rápida. Hasta las mismas hermanas, porque él dijo, llévenme a donde lo sepultaron. Señor, ya apesta, es otro sinónimo de la palabra yede. O sea, ya los órganos se están descomponiendo. Si cuando muere luego la persona, ya hay peligro hasta de contaminarse. Imagínate 4 días y con este clima, Señor, ya está vendado y todo, pero ya yede, ya huele feo, ya se descompuso totalmente. Y dice, hay 2 pasajes en donde dice que Jesús, al ver a las hermanas de Lázaro que lloraban y la multitud de amigos que lo acompañaban, lloraban porque Lázaro era una persona muy especial y muy querido en su comunidad. Por eso también congenió con Jesús y lo amaba. Al verlas llorar dice que se conmovió su espíritu y también Jesús lloró. Esa es una de las veces
solo 2 se menciona que lloró. Pero, ¿qué dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, ven fuera. Y dice que salió, como lo acostumbraban en aquel lugar, los vendaban, vendado. Salió, el espíritu vino otra vez a Lázaro por la orden de alguien que tenía autoridad espiritual. Y salió, desátenlo. Eso conmovió a todo alrededor de toda la gente. La que venía con Jesús porque siempre lo seguían. Las que estaban ahí dando el pésame a la familia. Fue tan notorio y siempre había infiltrados ahí. Fariseos, saduceos, escribas, gente religiosa. Buscando la ocasión de poderlo. Ya habían determinado matarlo. Sucede lo de Lázaro. Y dice que a raíz de este milagro, muchos se convirtieron. Y los fariseos, los religiosos dijeron, por más que hacemos, por más mentiras, por más calumnias, por más que aconsejamos a la gente, por más que lo calumniamos y lo difamamos y todo, la gente se va tras de él. Y dice, no solamente vamos a matarlo a él, sino también vamos a matar a Lázaro. Jesús estaba plenamente consciente. Ahora vamos entendiendo por qué las críticas tan duras hacia estos líderes religiosos, hipócritas, nido de víboras, sepulcros blanqueados. Él estaba consciente de lo que había espiritualmente. Si bien el pueblo estaba oprimido, subyugado, pero peor tantito, porque no solamente en lo material estaba así, sino espiritualmente también esos líderes que debían predicar lo limpio, lo puro, lo sano, estaban contaminando lo espiritual y estaban creando confusión en la misma gente y les imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Era natural, porque estaban pervirtiendo los propósitos de Dios a través de esos líderes religiosos. Por eso esas críticas tan amargas y esos enfrentamientos. Y además a ellos no les gustaban que los evidenciaran. Ellos sí podían calumniar, pero cuando él les señalaba sus pecados, eran capaces de hacer un complot porque lo hicieron para matarlo y estaban buscando la ocasión. Inmediatamente después de que fue reconocido en esa entrada triunfal, se dirigió a la sinagoga. Ya lo había pensado. ¿Y qué hizo? Volteó y hizo toda una revolución con los cambistas que estaban en el templo. ¿Qué eran los cambistas? Fíjense, para que lo entendamos y con esto terminamos. ¿Qué función desempeñaban todas esas personas? Era una función bien necesaria y muy bonita viéndola así, porque cambiaban para como las casas de cambio que le cambian dólares por moneda. Bueno, los que venían de fuera cambiaban ahí para poder entonces comprar un sacrificio y ofrecerlo a Dios. Los sacrificios prescritos por la ley, tórtolas, palominos, ovejas, incluso vacas, ¿no? De acuerdo a la jerarquía que tuviese la persona, podía ofrecer todos esos sacrificios. El sacrificio más común era el cordero, por todo lo que significaba. Entonces desempeñaban esa función. Yo que vivía fuera de Israel, en otro país, iba a la Pascua y para ofrecer mi sacrificio no me iba a traer al borreguito cargando de acá y engordado, porque en el transcurso enflacaba y ya no cumplía las condiciones, entonces era imposible. Entonces acudía a esos cambistas que se dedicaban a eso. Su labor y su forma de vida era eso, tener los sacrificios preparados para que esos que vinieran de lejos se los vendieran y entonces se pudiera cumplir con todo lo establecido por la ley. Su función era esencial y era bonita porque a mí me facilitaban el trabajo. Solamente acudía a ellos, pagaba yo lo que costaba el sacrificio y yo podía cumplir con la ley.
Su labor era buena. ¿Sabe quién se adueñó de ese negocio? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y no solamente eso, sino que abusaban. Si el cordero valía 500 pesos, se lo dejaban en 3,000. Y además, una labor de los levitas, de los sacerdotes, era supervisar las condiciones de ese cordero que cumpliera los requisitos de la ley. Entonces también la gente o acudía a ellos para esa labor o se veía forzada a comprar forzosamente con ellos eso. Pero aumentaban, ¿me entiende? Jesús estaba consciente de que todo eso se había desvirtuado, el aspecto espiritual que Dios buscaba al establecer todo eso conforme a la ley de Moisés se había distorsionado. Se ha descubierto en algunos descubrimientos arqueológicos alrededor del templo, porque el templo de Jerusalén, al estar en montaña, abajo hay grutas, cuevas y todo eso. Se descubrieron hace algún tiempo baños rituales que estaban en esas cavernas, pues pegadas al templo, baños rituales, porque además para cumplir con todos esos requisitos de la ley se tenían que limpiar. Ese era el aspecto simbólico que buscaban los baños. Entonces tenían que purificar. ¿Saben quién hizo negocio de esos baños? ¿Quién hacía negocios? ¿Quién los alquilaba esos baños? Los sumos sacerdotes. ¿No estaría Jesús consciente de que incluso no fuera aceptado por todos en su ministerio, a pesar de que él daba bien, daba amor, sanaba, curaba, aconsejaba, hacía el bien? La gente por un tiempo se arrepentía o lo buscaba, pero al otro día ya estaba gritando crucifijo. O sea, no tenían una fe enraizada en convicciones profundas y en una relación de Dios profunda, personal. Él estaba consciente de todo eso y mucho de eso también lo tenían culpables esos líderes religiosos, porque habían causado eso en la gente. La gente se volvía voluble, por un lado buscaba a Dios, pero por otro hacía lo que quería y habían creado ese ambiente. ¿Usted cree que no estaba iracundo con eso? Una ira santa lo consumió y volcó todo eso y los condenó, porque él estaba consciente. La impotencia que a veces el Señor manifiesta es por eso. Los historiadores analizan su año de inicio, un año de popularidad, y luego un año en el cual empezaron los ataques y a difamarlo y a preparar ya el terreno para llegar a esta semana en su vida, pasión y muerte. Pero él a veces se sentía frustrado porque a pesar de que él dio todo, a pesar de que él sanaba, a pesar de que la gente se daba cuenta de que, y ellos mismos decían, o sea, no podemos decir que tú no seas, porque si Dios no está contigo, no harías las cosas que haces. Mismo Juan, por ese ambiente creado por esos líderes religiosos, llegó a dudar antes de ser muerto, y en la cárcel mandó a uno decir: pregúntale si él es el que debería de venir, pregúntale si él es el Mesías, porque a pesar de mi revelación, a pesar de que yo fui testigo y a pesar de que yo lo bauticé y se abrieron los cielos y el Señor me reveló y yo mismo lo identifiqué como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora ya dudo. Mándale a decir que sí es él. Y el Señor le dijo: no te voy a contestar. Mira lo que acontece. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los hombres son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. Dile eso a Juan. Pero se sentía impotente porque a pesar de todo lo que hizo, no había gente que tuviese, salvo pocos, convicciones firmes. ¿Qué no es lo mismo que sucede en la actualidad? ¿No estamos conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos? Yo no sé usted, pero yo sí estoy consciente de que yo le doy gracias a Dios porque le plugo a Él alcanzarme, pero estoy consciente de todo lo que me falta. Pero yo me propongo con mis pocas fuerzas o como sea, ser fiel a Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Está la gente consciente de eso? ¿Dónde están? Porque las bancas están vacías. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? La entrada triunfal, el inicio del encuentro de Jesús con su destino. Y el motivo de eso somos nosotros. Dios le bendiga, hermano.